Bueno, voy a contarles un poquito lo que recuerdo de la historia de lo que vivimos aquí. Me parece que fue en el año 84, lo que se dio esa masacre aquí en las orillas del río Bolsinga. Yo pues me encontraba en el lugar en el municipio de La Vuelta, y salimos de allá pues cuando se iniciaba el operativo. Teníamos en busca de defendernos, pues que no nos fueran a matar. Entonces, y bueno, ya todos reunidos, la gente de todas las que vivíamos allí cercanos y gente de otros caseríos también, nos reunimos y decidimos salir para estos lados, pensando en que pues tal vez por acá no nos alcanzaba. Entonces decidimos salir un día por la madrugada, llegamos al río Azumpul. Ahí había una hamaca de madera, y pues decidimos cruzarnos esa hamaca. Cuando veníamos, pues la hamaca tenía todos los palos, porque era una hamaca de madera. No pudimos pasar. El río estaba bien hondo, lo que era Sumpul. Entonces pasamos Sumpul y todos nos refugiamos en un monte. Caminamos bastante, ¿verdad? Luego esperamos que se nos hiciera de noche para buscar a dónde íbamos a estar, ¿no? Para que no nos fueran a detectar a dónde íbamos a estar refugiados. Y pues así fue, había una parte, un santo, que allí nos estuvimos todo el resto del día. La siguiente noche caminamos y llegamos hasta acá, a las orillas de Hualcinga. Difícilmente que nosotros no conocíamos, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ni pensábamos en este río cómo podría ser de hondo. Pero que llegamos y en la noche se observaba pues el río del río, que estaba hondo. Pues nos quedamos ahí, no dormimos, sino que pensando cómo íbamos a hacer, porque ya se escuchaban unos disparos como que venían tras de la gente. Entonces, pues vimos en la mañana el río estaba bien hondo, que no nos podíamos pasar. Aún alguna gente que podía nadar decidieron cruzarse el río. Pero antes de que la gente empezara a cruzárselo, ya se escuchaba el ruido de los helicópteros que andaban ya bajando tropas. Entonces fue la aflicción que nos entró, pues porque estábamos en medio de dos ríos, de Zumpul, que estaba bien hondo, y aquí, ¿cómo se llama? Gualfinga. Y no entendíamos qué salida íbamos a utilizar, porque una no conocíamos el terreno y otra ya estábamos como en una isla. Pero que cuando ya se vio que la tropa estaba cerca, empezó la gente a cruzarse el río. Los que podían nadar se pasaban el río, pero algunos murieron al solo pasarse el río, porque ya la tropa ya estaba allí desplegada y los mataron, pues. Yo junto conmigo andaban dos compañeras que trabajábamos juntas, y una de ellas tenía dos niños y decidió pasarse el río como fuera, y solo se metió al río y cubrió el agua, cubrió los dos niños y la arrastró pues con todos los dos niños, que pues se ahogó porque nunca apareció. No sé cómo fue, pero que los niños aparecieron a la orilla del río. Los encontró un señor, que nos dimos cuenta hasta después. Se recogieron los dos niños, que los encontró a la orilla del río. Pero la compañera sí se murió, se ahogó. Incluso vi otra señora que mataron allí porque de presto teníamos ya los soldados al pie de nosotros, y dijeron que pues que teníamos que caminar hacia donde ellos decían, porque si no nos iban a disparar. Y caminamos un buen grupo de gente, allí por aquel Zacatal para arriba y arriba. Y ya todo esto ya era como a las 11 de la mañana. Cuando subimos ya bastante arriba, había un cerco de piedra que había que pasarlo. Y como había un gran zacatalonga, yo cuando me pasé, metí el pie en un hoyo y se me fue allí, yo no pude salir. Y entonces los soldados, como el zacate estaba alto, ellos mismos me cubrieron cuando aplastaron el zacate. Entonces ya me quedé allí, solo que allí dejé todo. Yo andaba la ropita de la niña, andaba una niña de 2 años. Entonces dejé la ropa allí, la mochila con las cosas, y traté de salirme. Poquito caminé y yo me quedé debajo del zacate. Así que vi que la gente ya todavía había subido. A una hora, como a las 4 de la tarde, cayó el helicóptero a recoger la gente que habían capturado.
y hacían una grande balacera con la gente que se corría. Entonces la verdad es que ya cuando vino a ser esa hora ya nos habíamos encontrado, éramos cinco mujeres que andábamos allí y tres con niños. Entonces, bueno, nos agrupamos las tres y esperamos que se oscureciera para ver para dónde íbamos a salir. Y pensando siempre que teníamos que cruzar para regresar al lugar de donde veníamos, teníamos que cruzar el río Zumpul y pensando cómo le íbamos a pasar. Bueno, luego después, como pasamos después de que capturaron a la gente, digamos el siguiente día, pasamos 2 noches más y y cuando se llegaba la noche y se venía la tormenta, qué triste para nosotros, las que teníamos los niños, nos quitábamos las camisas, cubríamos los niños y nos quedábamos así a aguantar el agua para que a ellos no los picaran los animalitos, ¿va? Entonces, así pasamos la noche y los 2 días más. Después nos regresamos pensando pasarnos un punto y llegamos al punto donde estaba la hamaca, por donde nos habíamos pasado. Y cuando vamos viendo que esa hamaca, en el operativo, los soldados ahí pasaron y le quitaron toditos los cables, dejaron solo los puros cables. Y nosotros, bueno, en ese momento nos sentimos tan, no sé, pues que como que no íbamos a alcanzar a pasarnos, ¿verdad? Pero tomamos decisión y nos pasamos. Pero le digo, fue tan triste que no creímos librarnos de ahí, porque las dos que llevábamos los niños nos amarramos con el pincho, nos sacamos aquí los niños y aquí con las camisas. Y no íbamos sin camisa nosotros, pero los niños, por lo menos bien, que no se nos fueron a caer. Y nos agarramos de los cables aquí y a lo que nos daban las piernas las estiramos y así íbamos caminando hasta que logramos pasar. Y de allí pasamos una niña, que esa niña quedó huérfana porque la mamá la capturaron a la cuñada y la mamá la mataron. Pero aún así no la dejamos perder. Pues logramos llegar de regreso al lugar donde estábamos y cuidamos la niña, pues, hasta que apareció una hermanita de ella y ella se la llevó. Quizás esta es la historia que yo podía contar.